Cuando yo me empecé a sumergir en esa lectura y en lo que vamos a hablar, yo empecé a darme cuenta, y ¿saben qué es lo lindo? Yo te voy a dar un consejo. La Biblia no se lee por leer como un libro más. La Biblia, si tú la vas a leer como un libro más de gramática o lo que sea, pues puede que tengas conocimiento, o sea, vas a adquirir conocimiento. Teológicamente puede que conozcas a Dios teológicamente, claro que sí. Pero ¿y tu corazón y la revelación que da el Espíritu Santo qué? Cuando tú leas la palabra, haz como cuando te estás mirando al espejo. A veces nos vemos desde lejos como chévere, pero uy, no, esto está como aquí, esto está como mal cuadrado, y que cuando está el granito asomado. Y después de que queremos solucionar el problema, luego nos vemos la cara y quedamos como una ispira, como una crispeta. ¿Qué es esto? Ustedes las mujeres bienaventuradas porque cogen base y ya. Nosotros los hombres nos toca frentear los granitos. Pero la palabra de Dios tiene que ser un espejo en el que tú te veas. Por ejemplo, en esto pensad. Pablo, el Espíritu Santo nos decía a través de Pablo, en todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo que es fiel, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso tiene que ser un espejo con tus pensamientos. Lo que tú piensas es digno de alabanza, es verdadero. Eso, a eso me refiero. ¿Por qué le puse diagnóstico reservado? Bueno, clínicamente hablando, existen dos términos utilizados por profesionales con respecto a este. El más popular es pronóstico reservado. Es el que sale, es el que tú escuchas todo el tiempo. Cuando este ciclista, este muchacho joven, Egan Bernal, se accidentó contra una flota, quedó desbaratado ese muchacho, si no sabían. Lo llevaron y decían, él se encuentra estable con pronóstico reservado. ¿Sí? Dos términos se utilizan, pronóstico reservado y diagnóstico reservado. Si uno los dice rápido puede no entender la diferencia, aunque la diferencia realmente no es mucha. El pronóstico se basa en el juicio médico con respecto a los cambios que pueda sobrevenir durante el curso de una enfermedad. El pronóstico es como una especulación, pero no vaga, sino en base al conocimiento y la experiencia médica. Estamos hablando clínicamente, ¿no? El pronóstico es en base a lo que puede pasar. Por ejemplo, lo que pasaba con el COVID. El pronóstico de tal vacuna puede ser este y este. Puede pasar. Está sujeto al metabolismo, está sujeto a muchas cosas. Entonces el pronóstico viene siendo como lo que pasa con determinada enfermedad en diferente etapa. ¿Sí? El diagnóstico, por su parte, es la calificación que el médico le da a una enfermedad según los signos o síntomas que advierte. Esta información da paso a un respectivo tratamiento. Es decir, el diagnóstico es algo real. El diagnóstico viene cuando te hacen una prueba de sangre, cuando te hacen un TAC, cuando te hacen lo que sea que te hagan, y ya existe una dolencia con nombre y inmediatamente el procedimiento a lo que viene. Entonces, por eso quise utilizar diagnóstico, porque el diagnóstico, a diferencia del pronóstico, es algo ya real. Un diagnóstico es algo que ya está ahí. Entonces, en ese orden de ideas podemos darnos cuenta que cuando una persona por fin tiene un diagnóstico, inmediatamente empieza un tratamiento, sea de una dolencia sencilla o sea de algo profundamente grave como un cáncer, una leucemia. Tiene que ponerse firme. Cada diagnóstico trae consigo un tratamiento distinto. Es muy diferente un tratamiento, digamos, fisioterapeuta con respecto a la movilidad de una mano o de la movilidad de una pierna, como un vecino que tengo que perdió una pierna y duró un año acostado y la pierna que le quedó buena le cuesta apoyar, o sea, se le va la fuerza y se cae. Y está hasta ahora aprendiendo a tener equilibrio, porque aunque usted no lo crea, o de pronto sí, a uno le cortan la pierna y no es que al otro día le pongan la prótesis y usted ya esté bien, no, usted tiene que le poner la prótesis, usted tiene que tener equilibrio porque pues, no haga la cuenta, usted se va a depender de una cosa que ya no está en usted. Pero si es un cáncer, si es una leucemia, el tratamiento es más agresivo. Son pastillas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo quiero, para ilustrar el punto donde quiero llegar, yo quiero que hablemos de una persona o de un hombre que conocemos con respecto a los diagnósticos. Si quieres ponme la primera imagen, Juanito. Chadwick Boseman fue un actor famosísimo. Realmente su salto a la fama fue con Pantera Negra. Su primera aparición fue en
guerra civil, ¿cierto? Él había actuado en papeles pequeños. La historia de este tipo me encanta porque él era una persona con todas las ganas de salir adelante, pero no tenía cómo. Y quería meterse en la escuela de actuación y no sabía cómo. Hasta que un día lo llaman y le dicen, alguien pagó tu carrera, vente a estudiar y te vas a volver un buen actor. Y él años después se entera que quien apadrinó su carrera, o sea, quien creyó en él cuando era ahí, era nada más y nada menos que Denzel Washington. Denzel Washington no tiene película mala. Denzel Washington, una figura grandísima en el cine, pagó y le patrocinó a él. Él empezó en papeles pequeños, en series, hasta que le dio una oportunidad de Pantera Negra y en la aparición en Capitán América y luego su propia película, la cual fue un éxito rotundo. Pantera Negra y sobre todo en África y todos esos temas, este tipo se volvió un ícono de esa inclusión no forzada, es decir, de cómo muestran una cultura afrodescendiente de una manera realmente bonita. Él es una persona que nosotros lo vimos y es una persona, en ese momento tenía 40 años, ¿no? 43, una persona que lo logró, quiso ser actor, llegó a la cima trabajando con los mejores, tú lo veías en la alfombra roja, en la entrevista, tú lo veías sonriendo todo el tiempo y tú lo veías como realmente era un ejemplo a seguir para muchos. Resulta que para el 2020, cuando empezó la pandemia, salió una foto en redes sociales, la siguiente, esa foto. Cuando salió esa foto en redes sociales, dio la vuelta al mundo y los medios sensacionalistas dijeron que el hombre tenía desórdenes alimenticios y otros decían que estaba con severos problemas de drogadicción. La gente empezó a especular y hablaba en contra de él, que esa era una pinta de una persona adicto, que posiblemente al crack, a la heroína, y los medios, la primera impresión, porque como fue en pandemia y necesitaban buscar noticias, es que lo acusaron de estar acabando su vida con las drogas. Tercera imagen. Este es un pantallazo de un video que él hizo diciéndoles a todos, tengo cáncer de colon y me estoy muriendo. Los medios, todo el mundo guardó silencio. Los que hicieron comidilla con él juzgándolo y diciendo, eso pasa con los actores, todos se drogan, todos se traban. Cuando él dijo, tengo cáncer de colon y me estoy muriendo, todo el mundo guardó silencio, la cosa es seria. Fue fulminante. En ese momento, ese video le dio la vuelta a todo el mundo y muchos tuvieron un concepto. Tal vez ustedes no lo sabían, pero a él le dio cáncer de colon, lo cual es supremamente extraño en personas tan jóvenes. El cáncer de colon, porque las principales causas son una pésima alimentación, desórdenes alimenticios o abuso de bebidas alcohólicas y todo este tema que tiene que ver con el organismo. El problema es que el cáncer de colon da como consecuencia de una vida de eso, es decir, 60 años, 70 años es normal tener cáncer de colon, a los 40 no. A los 40 no es normal, o sea, es algo que no tendría por qué pasar en un hombre joven, sano, exitoso, que iba a las entrevistas con una sonrisa y con una buena ropa, pero por dentro estaba llevando algo. Su traje y su sonrisa nos decía, es un hombre exitoso, pero por dentro estaba totalmente muerto, hasta que su interior salió a lo exterior diciendo, estoy mal. Esto fue en plena pandemia, cuando en agosto, más o menos mediados de agosto, salió la noticia, falleció fulminantemente. Acuérdense que la pandemia empezó en marzo y ya para agosto él dejó de existir, fulminante. Un hombre con dinero, viviendo en un país del primer mundo, con el acceso a los mejores médicos o tratamientos, fulminante, fulminante. O sea, en cuestión de meses dejó de existir. Puedes citar las imágenes, Juanito, gracias. Y yo me di cuenta de una cosa. Es muy sencillo yo miraba la vida de él con respecto a nuestra vida. Tal vez nosotros no somos famosos, tal vez nosotros no somos una celebridad de cine, pero en ocasiones somos como él. Estamos de frente, nos reímos, hacemos una broma. Este tipo nos enseñó que nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Después uno ha visto videos donde él está en entrevistas y él como que se está durmiendo por lo potente, los medicamentos y sus amigos como que estás bien. Y hay cosas que pasan imperceptibles.
quizás físicamente y nuestro cuerpo esté funcionando bien, gloria a Dios. Tal vez no tenemos un padecimiento leve, no falta una cortada, no falta, ¿verdad? Alguna cosita, un granito, bueno, cositas menores, pero nadie en este momento tal vez tenga un diagnóstico que juegue su vida. Pero ¿cómo estás espiritualmente? A lo mejor espiritualmente por dentro te estés muriendo. A lo mejor estés agonizando y la manera en que tú lo exteriorizas es un hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bien, y me gusta jugar y me gusta reír, pero por dentro ya empezó a tener un hedor, a putrefacto. Porque es que espiritualmente se nos olvida a nosotros que no es de misticismo o mejor de liturgias. La vida espiritual es más bien de una constancia genuina. Puedo venir a cantar y saltar y estar roto o estar enfermo por dentro. Puedo escuchar la palabra y dar mi ofrenda y venir a la liturgia que llamamos, pero nuestro espíritu está lejos. Yo pienso que nosotros no somos conscientes del diagnóstico que podemos tener. No se trata del tiempo que lleves en la iglesia, se trata de que a veces tenemos cosas que juegan en nuestra contra y que en vez de mejorar, cada día nos va consumiendo más. Y esa risa, bien, y que cuando estamos por allá solitos, que cuando estamos por allá cara a cara con nuestra realidad. Punto número 1, cuando se quitan las vendas. Generalmente cuando alguien ha tenido una herida, quiero tipificarlo de esta manera, cuando tú te has cortado una herida que lleva puntos, que es profunda, hay que hacerle un lavado a esas heridas y tenerla cerrada. Luego los doctores, lo digo por la experiencia de este señor que conozco, vas cada tanto al médico, él quita todo el vendaje, la gasa, el esparadrapo y mira que todo esté bien. Vuelve a hacer un lavado, cambia todo nuevo, porque hay algo que se llama sanar en falso. Si a usted no le ha pasado nunca, a mí sí, porque yo andaba mucho en bicicleta y me caía mucho. Y resulta que a mí se me raspaba por acá o las rodillas o acá, una vez estuve aquí en esta parte, tuve un raspón durísimo. Y resulta que no le dije a nadie porque me daban miedo los médicos. Y bueno, finalmente yo vi que había una costra. Y yo dije, ya está sanando. Pero porque yo cojeaba. Y ya me vieron cojo y mamá me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, es que me caí la vez pasada, yo era un adolescente. Y yo le dije, es que me caí la vez pasada. Entonces ella me dijo, me hicieron así y la costra estaba, pero la enfermedad era blandita. Así que le... ¿Y sabe qué? Le hacen un poquitico con los dedos duro y me sale materia. Me llevaron donde la señora de la droguería y me dijo, mijo, eso le está sanando en falso. Me quitó la costra y tenía un huecazo. El raspón era así, ahora estaba así de grande, hueco y lleno de materia. Mire, la curación, yo mordía una toalla y me lavó por completo y cada ratico me tocaba estar cambiando. Duré hartísimo tiempo para que eso se me curara del todo. A veces queremos tapar con una sonrisa, con un bien, o como hacía nuestro queridísimo Santi Ramírez. Todo está bien. Pero realmente la herida empieza a... ¿Saben una cosa? Es que espiritualmente yo quiero que ustedes me entiendan. O sea, yo he tenido experiencias espirituales que me permiten expresarlo de esa manera. O sea, realmente tu espíritu o tu ser interior puede llegar a ese punto de como de daño que puede empezar a tener ese hedor. ¿Cómo así? Ese hedor, ese mal olor, claro, pensamientos, depresión, tristezas, esa puerta que te dice, pero no eres digno del Señor, pero mira cómo eres, pero ¿qué va a hacer en la iglesia si es que usted mire lo que se la pasa haciendo? Porque hay una lucha constante y eso empieza porque tenemos la venda puesta y está sanando en falso. Entonces, gloria a Dios, amén, sonríale al que está a su lado, pero Cristo, ¿y tú qué? Me encanta porque Cristo veía el corazón de las personas. Me encanta porque la escritura dice esos fragmentos simples pero profundos. Pero Él conociendo lo que había en su corazón. O sea, como quien dice, entra Cristo acá ya en este lugar. ¿Cómo están? Así como Él es todo precioso. ¿Cómo es? ¿Cómo vas? ¿Cómo has estado esta semana? Ese bien que nos decimos unos a otros, ¿será que hay caja? Bien, 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 no, mira que bien, 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 bien.
La mirada de él, conociendo el corazón, y el Señor conociendo el corazón de Nicolás, se dio cuenta que, puntos suspensivos. ¿Por qué estamos esperando que nuestra relación en Cristo sea cumplir una serie de, no sé, protocolos y no algo íntimo con quien tú realmente puedas expresar las cosas? La palabra de Dios dice en el Salmo 139, 23 y 24, voy a leer la nueva traducción lenguaje actual, perdón. El Salmo 139 es una declaración de confianza. Tú tienes que leer el Salmo 139 y tú tienes que orar con el Salmo 139 si realmente quieres tener una relación con el Señor. Dice la palabra del Señor así: Dios mío, mira esta versión. O sea, leámoslo acá. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El 24. Y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino eterno. Es un clamor. Ahora escuche por favor la traducción lenguaje actual. Dios mío, ¿algunas te ha orado así? Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. ¿Alguna vez le has dicho al Señor, pon a prueba mis pensamientos? Aquí el salmista está diciendo, examíname, pon a prueba lo que soy, porque es que lo que somos en definitivamente son los pensamientos. ¿Qué son esas cosas que tú harías si pudieras? Uno no puede, hablaba con un amigo, si pudiéramos tener poderes de superhéroes, ¿cuál poder tendríamos y para qué? Uno no puede simplemente ir por la vida haciendo lo que quisiera, pero ¿y si uno tuviera un día? Hay una película que se llama Todopoderoso, con Jim Carrey, y Dios le otorga sus poderes. Y esa película es un retrato de la humanidad porque él lo único que hace es egoísmo, arreglar su propia vida, buscar arreglar y ser tan egoísta que se le olvida que existe un mundo. Y cuando tiene que tener una responsabilidad con la sociedad, lo empeora por completo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si el Señor te dijera, si tú le dices, examina mis pensamientos, y Él te dice, vamos a examinar tu corazón? Y vamos a ver cómo reaccionas ante determinadas circunstancias. ¿Cómo quieres que yo viva? Le has dicho al Señor, Señor, ¿cómo quieres que yo viva? La razón por la que nuestro espíritu se empieza a desgastar y a ponerse malo es porque no abrimos nuestro corazón, las vendas, ¿recuerdan? Está cerrado. Y oramos mecánicamente. Vamos a hacer una oración. Vamos a ver cuánto me demoro orando sin decir nada. Vamos a ver, un experimento. Vamos a quitar religiosidad. Vamos a ver cuánto duro orando, pero sin decir nada. Hablando en intimidad. Hablando en tú y tu relación con el Espíritu Santo. Señor, gracias porque tus maravillas son incontables. El aire que nos das, el solo hecho de sentir el agua en mis manos, realmente tú estás roto por dentro y no has podido perdonar. Y tu carácter sigue saliéndose, volándose y te hace pecar. No has querido perdonar, tu temperamento te controla, pero tú estás dando gracias como si fueras el salmista mirando la creación, porque creemos que somos como Salomón en un altar mirando, veo las aves y el firmamento y en el viento escucho tu voz y tú no estás perdonando. Guarda el rencor en tu corazón. ¿Sabe qué? Es fácil perdonar al que me hizo daño, te perdono, perdónese usted mismo. Perdónese usted mismo. Eso es lo difícil. Yo puedo perdonar a muchas personas. Hay personas que llevan años sin poder perdonarse y aún así, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Pero ¿ya te perdonaste a ti? Porque hay personas que han querido dejar el camino, dejar de seguir a Cristo, porque dicen, es que yo no puedo, porque el domingo lloro y el miércoles ya estoy pecando. Y pasa una semana y pasa la otra y pasa la otra, porque no ha habido algo genuino en tu corazón. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces la religión nos obliga a vivir en apariencias. Entonces así se viste un cristiano, así ríe un cristiano, así se camina un cristiano, pero tú por dentro sientes que no estás avanzando y te estás frustrando porque dices, ¿qué pasa? Hay un dolor acá que no le has contado a nadie y que no necesariamente tienes que contarlo. Lógicamente el cuerpo de Cristo estamos para ayudar, pero hay cosas que preferimos quedarnos callados. Pero yo te pregunto algo, ¿en tu corazón hay rencor en este momento? ¿Has podido perdonar
a aquellos o te has perdonado a ti mismo? ¿Has identificado si tal vez hay raíces de rechazo, de tristeza? ¿Nunca te has preguntado por qué pasan cosas contigo que no le pasan a nadie más, por ejemplo? Y son cosas que el enemigo utiliza para atacarte, 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 atacarte. Si Dios fuera tan bueno, entonces ¿por qué permitió ta? Mire, si Dios lo quisiera, pensamientos que vienen, si Dios lo quisiera, entonces esto y esto. Usted no viviría así, pero luego Dios no es bueno. Luego Dios no quiere lo mejor para ustedes y esos pensamientos empiezan a crecer como una bola de nieve y tu relación con Dios se va a pique porque lo haces por religiosidad, no porque tengas la convicción de lo que el Señor quiere. Oiga, si tú sigues a Dios, ¿por qué aquí y acá? Las apariencias es lo que a veces no nos deja avanzar como hijos de Dios. Yo no sé si nosotros nos comportamos como la sociedad quiere o como realmente el Señor quiere. ¿Saben? Anoche cuando yo escuchaba al pastor predicar, yo me sorprendía porque muchas de esas cosas estaban acá en este bosquejo. Y el pastor nos decía anoche, es que usted tiene que vivir para agradar a Dios, y agradar a Dios muchas veces es desagradar a las personas. Si Dios te dice a ti un llamado y tú tienes un llamado y tú no lo obedeces porque estoy obedeciendo aquí, acá, pues muy bien por ti, vas a agradar a las personas, pero ¿y Dios dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que te des cuenta que el Señor te ama? ¿Qué tienes que vivir tú en la vida para que digas, Dios me ama? ¿Por qué nos cuesta tanto creer en el amor del Señor con respecto a eso que tiene para ti, sino que nosotros reincidimos y no vamos a más profundo? No vamos a un lugar de intimidad donde realmente seamos movidos por convicción y no nos movamos por una emoción o por esto y lo otro. ¿Saben algo? Yo hace mucho tiempo no predicaba y en estos tiempos que estuve meditando sin pararme aquí a predicar, me di cuenta que habían tantas cosas que a veces nosotros nos metemos en la cabeza que no son verdad. Hay tantas cosas que nos metemos, el diablo es más teólogo que nosotros. Si tú no tienes una revelación del Espíritu Santo, el diablo utiliza un versículo para acabarte. Es verdad, es verdad. Miren, quiero leer antes de pasar a la Biblia, yo quiero que ustedes, o no sé si ustedes algún momento mejor, perdónenme, se han preguntado si acaso ustedes son los indicados. Mire, yo les confieso aquí a ustedes, abriendo mi corazón, que yo he dudado de mi llamado tantas veces. Señor, ¿estás seguro que soy yo? Y le he puesto una lista de mejores candidatos. Señor, mira a esta persona, mira las cualidades que tiene. Mira a esta persona, mira esto, mira esto, mira eso. Le he puesto tantos candidatos, mejores que yo en todos aspectos. Y aún hoy no entiendo por qué me escogió a mí. No lo entiendo. ¿Seré yo el indicado? ¿Estás seguro, Señor? ¿Por qué el Señor me escogió a mí y no a mis primos? ¿Por qué estás tú aquí y no una persona de tu familia? ¿Por qué estamos en este momento nosotros aquí reunidos y no las personas que a veces pensamos que son mejores? ¿Saben? Uno de mis grandes problemas fue que me dejaba llevar por mis impulsos. Y eso es un error. Porque tú simplemente no piensas sino cuando ya tienes el agua aquí en el cuello. Y luego eso te genera ataduras. Y luego eso te genera cosas que no te dejan avanzar. ¿Acaso soy yo el indicado? Yo estaba leyendo la palabra de Dios y llegué a Mateo capítulo 16 versículo 19. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mateo capítulo 16 versículo 19. Llegué acá y y está hablando nuestro amado Señor Jesucristo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estamos hablando de que Cristo tiene la palabra. Nuestro Señor está haciendo uso de la palabra. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Las llaves de los cielos?
O sea, las llaves de los cielos, si tú compraras la casa de tus sueños, tú le vas a dejar de pronto las llaves a tu mamá o a alguien cercano, conocido de mucha confianza. Mira, yo me demoro para que vaya y me saque el perro a hacer chichi. Pero usted no sale y le dice al cualquiera que esté en la calle, venga, dejo las llaves de la casa que me voy de viaje de Semana Santa para que me le eche un ojito. Y usted no sabe quién es. Las llaves representan no solo autoridad en términos bíblicos, sino también una confianza, un nivel de intimidad. ¿A ti te daré las llaves de los cielos? ¿A Pedro? O sea, esto es real. A Pedro le está entregando las llaves de los cielos en este momento. ¿Por qué no a los otros que estaban ahí? ¿No eran 12 discípulos? Muchachos, ustedes me han seguido. Les voy a dar las llaves del reino de los cielos. Escogió a Pedro y a Pedro le dijo, a ti te daré las llaves de los cielos. Yo como que me paré al espejo y me miré. Porque, o sea, ¿qué hice yo o qué hiciste tú para tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios? Para ser revestidos, para ser hijos. ¿Qué hiciste? Quiero ser bueno como ustedes para tener el privilegio de ser hijo. Es que no hicimos nada. Si yo te pregunto a ti en esta hora, respóndeme por qué a Pedro habían más discípulos. Mateo era una persona más conservadora. Históricamente hablando, Pedro era una persona muy parecida como la pintan en The Chosen. Un tipo burdo, un tipo muy de mundo, un tipo que le gustaba muchas cosas. Y estaba Pedro. La Biblia dice, y el discípulo que Jesús amaba, ¿no era Juan? Había personas mejor comportaditas. Pero como que a mí me da la impresión que como que Jesús cogía al niño hiperactivo y le dice, tú vas a ser el monitor de la clase, el ejemplo de seguir. O sea, cuando Dios me llamó a mí, seguro, y empiezo a enumerar la lista de la persona que soy. Pero Señor, y el Señor, tú eres. O sea, el Señor, yo siempre pongo a Mafecita Florero de ejemplo, porque me gusta ese ejemplo. Cuando empezamos el grupo, es que cuando empezamos el grupo ella era así de chiquitica, era un pedacito de nada con un vestidito, y llega el grupo a escucharme a mí hacer chistes, a reírse y a comer gelatina cuando se acabara. La más chiquita de una familia, la más pequeñita, la niña, ¿sí? La personita menos esperada. Y yo simplemente hacía lo que el Señor me mandaba hacer, era enseñarles. Y por medio de esa pequeñita, la familia, entró el reino de Dios a su familia. Está Pipe, los papás tienen una convicción, el Señor está trabajando. Cosas que solo puede hacer el Señor, es un proceso. Alguien dijo por ahí, la oruga para convertirse en mariposa no necesita un milagro, necesita un proceso. En eso está. Pero un día el Señor vio una niñita, nadie le importaba, era una niña. O sea, hoy en día pasamos por los niños y los vemos, ay, sí, el niño. Ella iba a un grupo familiar en una casa de personas rotas, con un hombre roto que buscaba misericordia, pero mientras llegaba mi misericordia les enseñaba del amor de Dios. Entró, yo nunca me lo imaginé, porque a ti. A veces no valoramos el hecho de estar en la iglesia, de conocer a nuestro Señor Jesucristo, sino que lo tomamos como algo más que hace parte de la vida. Ah, sí, soy cristiano, pero no nos gusta compartir y amalgamarnos. Jesús nunca se equivocó, Jesús nunca hizo nada por emociones y acaba delante de todos de entregarle un rango o una pieza de honor a Pedro frente a todos. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Jesús conocía el corazón de Pedro. Había algo en el corazón de Pedro que solamente Jesús veía cuando le miraba. Y eso me impactó. Porque cuando tú te miras a ti mismo y tú te examinas, tú lo primero que ves son los errores que cometes delante del Señor. Pero ¿cuál es la perspectiva de Cristo? ¿Cómo te ve el Señor? Tal vez Pedro era agresivo, insisto, pero vamos a analizar un poquito a Pedro. Pedro dejó todo por él. Pedro era un hombre de familia. Pedro tenía un trabajo, una familia, una vida. Y Jesús dijo, sígueme y os haré pescadores de hombres. Él dejó todo y vamos, me voy.
Cuando el Señor encontró esa respuesta, vio un corazón dispuesto, que lo iba a amar. Un corazón que estaba roto y necesitaba un amor verdadero, y en la mirada de nuestro Señor encontró ese amor. Yo quiero estar al lado de Él. ¿Sabe por qué? Porque Pedro sabía lo que era cuando estaba lejos de Él. Pedro, cuando dijo yo te seguiré, es porque él sabía que allá iba a ser el Pedro, acá. Yo no sé la vida que tú has tenido, pero hay un lugar donde estás tú, donde tú llevas el control de tu vida. Y acá es donde el Señor lleva el control de tu vida. Pedro fue consciente y dijo, yo quiero hacer las cosas a la manera de mi Señor. En este capítulo, versículos más adelante, vemos que Cristo está preguntando, ¿quién dice la gente que soy? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los grandes profetas. Jesús contesta y dice, ¿quién dicen ustedes que soy? Me encanta este contraste. Jesús está hablando de los de afuera, de los que lo ven, la multitud. ¿Quién dice la gente que soy? Elías, un profeta, un líder, un revolucionario, lo que sea. ¿Quién dicen ustedes que soy? Volvámonos a nuestros tiempos. ¿Qué dice la sociedad de nuestro Señor? Que no existe, que es un fanatismo, que es religión, que es misticismo, que tú crees en Dios dependiendo del país, que si hubieras nacido en la India creerías ¿verdad? En Hare Krishna, o dependiendo de la región tendrías un Dios instalado, incorporado por la sociedad, pero que realmente Dios no es solamente sino una construcción mental para darnos un contentillo. ¿Y quién dices tú que soy yo? Si Cristo apareciera y te dijera, ¿y tú quién dices que soy para ti? Cristo le estaba diciendo, yo entiendo lo que pasa afuera. Ustedes que andan conmigo, ustedes que me han visto cómo soy en privado, ¿quiénes soy para ustedes? Todos se quedaron callados y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Esos impulsos que ¡fum! Y Jesús le dice algo poderoso, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, sin quererlo, había experimentado esos momentos del Espíritu Santo, sin saberlo. ¿Cómo sería? Vuelvo a lo mismo, ¿por qué no los otros 11 no eran discípulos? Porque Pedro veía a Jesús con esos ojos, como cuando un niño que ve a su papá como esa figura que es que realmente es superior, y estaba tan dispuesto su corazón a nuestro Señor que cuando Cristo le hace esa pregunta, él dice, es que tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Estaba tan cansado de fracasar en la vida, estaba tan cansado de ser Pedro, que cuando conoció lo dejó todo por él. Y cuando él dijo, ¿y quién soy yo? Tú eres el Cristo, el que estaba esperando. Tú eres mi salvación, tú eres mi Salvador. Porque a eso venía el Mesías, a traer salvación a un pueblo oprimido. Y Pedro dijo, tú eres mi salvación, tú eres lo que yo necesitaba. Si Cristo apareciera, Señor, ¿tú quién dice que soy? Tú eres inmutable, todopoderoso, omnisciente. Eso es el conocimiento teológico de Dios. ¿Quién dices tú que soy? Es como que el Señor te está preguntando, ¿yo qué soy para ti? Porque es que Satanás nos dice que no somos hijos de Dios, que un hijo de Dios no peca así, que un hijo de Dios no habla de esta manera, que un hijo de Dios y te vuelves en tu propio pecado. Y Cristo dice, es que tú eres, yo te hice mi hija, yo te hice mi hijo. Ahora, ¿yo qué soy para ti? ¿Qué le responderías al Señor? Pedro fue el único que se reveló. Cuando Jesús, me encanta otra respuesta que sale lo que hay en el corazón de Pedro. Cuando el Señor está hablando, yo soy el pan de vida y el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no será salvo, los discípulos se van, la gente se va y dice, esta palabra es muy dura, yo no la puedo soportar, yo me voy, yo no puedo con esto. Y están los 12 sentados acá y Jesús voltea a mirar y dice, ¿ustedes también se quieren ir? Pueden hacerlo. O sea, yo sé que Pedro era una persona burda y tal vez no entendía todo lo que estaba pasando. Pedro definitivamente en ese momento no entendía qué rayos quería decir Jesús con que ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. No tenía ni idea. Pero él dice, ¿ustedes también se quieren ir? Él se para de una. ¿Pero quién iremos?
Si solo tú tienes palabras que son vida para mí. O sea, es que estoy muerto, es que yo sé lo que soy sin ti, no le entiendo nada, no sé qué pasa, pero yo a usted no lo dejo. Yo no te voy a dejar. Esa determinación es la que nos falta hoy en día. Porque es que nos amalgamamos al mundo y a las corrientes de este mundo tan fácil. Entonces el Señor dice, ¿te gustan las modas que te alejen de mí? Pues vayan. Pero Pedro es el que se para y dice, yo no, a mí no me importa que me critiquen, que se me burlen, quedarme solo, porque solo tú tienes palabras que dan vida. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Por ti estoy vivo, por ti tengo motivos para vivir, porque a veces respiramos pero no vivimos, queremos morirnos. A veces nos cansamos tanto de situaciones que atacan nuestra vida que decimos, pero ¿para qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Señor, si tú me amas, ¿por qué tengo que estar viviendo esto? No lo entiendo. Y queremos tal vez desistir, bajar los brazos. Pero Pedro dijo, ¿a quién iremos? Pedro sabía que sin Jesús iba a ser la persona que era antes. Es como yo. Yo sin Él sería la persona que era antes. Dios me guarde. Prefiero ser exterminado a vivir lo que viví ya en otro tiempo, por ignorancia. Ese era el corazón de Pedro. Eso está en Juan capítulo 6. Pedro fue el único que reaccionó cuando iban a arrestar a nuestro Señor. Es que venimos por ustedes. Y cogen a Jesús. Y Pedro dice, venimos. ¡Fan! Pedro lanzó la yugular, pero le bochó fue la oreja. Como lo que es con él es conmigo. Esté quieto aquí que mientras cuando yo estoy aquí a usted no lo toca a nadie. Yo creo que a mí me hubiera gustado estar en esa escena. Para decirle a Pedro, venga, ¿cómo es esa? ¿Lo vieron solo? Hágale a ver, hágale a ver. Porque Jesús estaba vulnerable y Pedro creyó que él en respuesta a todo lo que Jesús había hecho por él tenía que defenderlo. Pedro en ese momento, sabiendo cómo eran los fariseos y todo ese tema, él estaba dispuesto a hacerse matar por Jesús en ese instante. ¿Por qué con él? ¿Lo vieron solo? A él no lo tocan. Ese amor que uno pone su propia vida por otra persona. Ese nivel de amor de que a mi Señor no me le hagan daño. O sea, una revelación del Señor tan profunda. Pedro, definitivamente había algo en su corazón, no en su ser, sino en su corazón que manifestaba un amor. Es esa reacción. Yo pienso que si tú quieres en una noche como estas, sentir lo que el Señor tiene para ti o escucharlo, tú tienes que ser genuino en tu corazón. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué llevas tantos años acá en la iglesia? ¿Te gustan las amistades? ¿Te sientes bien acá? Pues yo como no soy de rumba, pues mejor me vengo un sábado para la iglesia. No, eso no cuenta. Porque la convicción tiene que ser que yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. El tercer punto de este mensaje lo he titulado Vengan a desayunar. Me encanta. Quiero que por favor me escuchen un poquito. Escúchenme ahí. Dice la palabra de Dios. Escúchenme por favor. Poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Eso fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Pedro les dijo, voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada Jesús estaba de pie en la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús le preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho y pescaran algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua porque eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, ese Juan, ¿no? Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua.
Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acababan de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de eso no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ustedes saben que Pedro lo negó. Hace 6 horas me estaba haciendo matar por él, hoy lo negué. Eso hundió a Pedro en una situación de: yo he estado ahí. Pedro dice: me voy a pescar. ¿Se acuerdan que él había resucitado? ¿Se acuerdan? Alguna vez lo enseñé. Alguna vez yo enseñé esto también, el Señor me lo volvió a poner. Pedro quería una última oportunidad, porque a diferencia de Judas Iscariote, Judas se botó y se suicidó. Pedro sabía que lo había negado. Pedro estaba buscando una sola oportunidad, buscando poder hablar con él. Se les aparece y desaparece. Acuérdense cuando Tomás, todo este tema, que partió el pan, ellos lo reconocieron y desaparece. En esta ocasión la Biblia nos muestra a un Pedro determinado, un Pedro que dijo: muy linda la iglesia, muy bonito las cosas de Dios, pero no era para mí, no, nunca fue para mí. Finalmente esto es lo que soy, el Pedro violento, el Pedro. ¿Cómo eres tú sin el Señor? ¿Qué es lo que domina tu vida sin Él? Pedro sencillamente él dejó todo atrás y dijo: me voy a pescar. Pedro tenía un liderazgo nato. Me voy a pescar, y los otros le siguieron. Él se quitaba su ropa para pescar. Yo creo que no levantó la mirada, mandaba las redes con mal genio. Ahora no soy ni seguidor de Cristo ni sirvo para pescador, porque ya ni un pescado cojo. Mi vida no tiene sentido. Como que añorando si saliera un tiburón y se le arrancara la cabeza. Toda la noche esforzándose. En la madrugada, 4:30, 5, antes de que el sol oculte la vista, dicen que ven una fogata a la orilla. O sea, es el Señor buscando madera, es el Señor acomodando todo, haciendo un huequito en la arena. Dice la Biblia que había solo un pescado. O sea, el Señor se tomó la molestia de conseguir un pescado porque ese pescado tenía nombre. Es como si tú acabaras de tener tu peor semana, ya no quieres venir a la iglesia del desánimo que tienes, y tú te levantas al baño por la mañana y el Señor te tiene el desayuno listo. O sea, se tomó la molestia de hacer una fogata y ellos estaban tan en su mundo que no lo reconocieron. ¿Qué pasó? No pescamos nada, échenla para el otro lado. Sí, Señor. Cuando pescaron, Juan reconoce, o sea, ¿cómo estaría Pedro de llevado de que dijo: Jesús resucitó y no me habló y no le pude pedir perdón por negarlo? Esto no es lo mío, yo no quiero vivir esta vida. El mismo hombre que dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vio cómo Jesús resucitó y no le puso cuidado. O sea, ya no tenía cómo decirle perdóname, ya no tenía cómo. No había llegado el Espíritu Santo en ese momento. Pedro dijo: ya no más. Estaba actuando como un autómata. Lo que sé hacer es pescar, pesquemos. Entonces lo que sé hacer, yo no busco a Dios, entonces mejor me meto aquí a divagar en lugar de leer la Biblia y de buscar al Señor. Nos ponemos a ver videos o leer o qué sé yo, cualquier cosa que te esté alejando de Dios. Es que aquí no se trata de cometer los pecados más grandes, es que te está alejando del Señor. ¿Qué es? Examínate. Pedro escucha y dice: es el Señor, y él reconoce la primera vez que lo conoció. Muchas personas aquí tienen que volver a su primer amor porque están apagados. La primera vez que el Señor conoció a Pedro fue a través de una pesca milagrosa, a través de la pesca. No había otra manera de llamar la atención de Pedro sino la primera vez que conocí a mi Señor. Cuando yo estaba pecando y Él me dijo: ven, te amo, hijo mío, pero estoy sucio, estoy roto, te amo y voy a hacer de ti una mejor persona. Esas palabras Él las escuchó. Él estaba pescando y tan metido en esto que Juan como que: esto ya lo viví, es el Señor, Pedro. Y Pedro como que cogiendo los pescados, él miró a la playa y vio esa figura, esa silueta de lejos. Se puso la ropa para tirarse al mar.
O sea, quiso tapar su desnudez, su pecado, quiso poner esas vendas. Cogió su ropa y se lanzó al mar nadando con desespero. Frío toda la noche, el agua de la madrugada es la más fría. Y llegó nadando hasta o sea, no le quedaban fuerzas. A medida que nadaba y sacaba su cabeza entre el agua, me iba acercándose, cómo iba reconociendo el perfil del Señor. Cómo iba reconociendo, y Pedro no percata la situación. Pedro ve unos panes, ve un pescado en la brasa, y él como que va a hablar, y el Señor le dice: tráiganme más pescados para que comamos, vengan a desayunar. Y dice la Biblia que Pedro va corriendo solo, porque habla en singular, y arrastra la red. O sea, ¿cómo sería? Algo pasó en él, una revolución, que arrastró la red y puso los pescados delante de él. Y el Señor los asó, y yo quedo Pedro con el agua fría a esa hora de la madrugada, temblando, pero mirándolo a él. ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? Yo ya había practicado cómo le iba a pedir perdón. Y el Señor: vengan a desayunar. Yo creo que Pedro estaría de espaldas. Vamos, Pedro. Yo creo que Pedro iría como de medio lado, porque ya había pasado un momento, era el Señor. ¿Cómo le iba a decir que él no quiso negarlo? ¿Cómo le iba a decir perdóname? ¿Cómo le iba a decir yo no quise pecar? ¿Qué pasaría si se fuera la luz aquí un segundo y cuando se prendiera estuviera Jesús aquí parado? ¿Cómo le dice Pedro: yo no quería negarte, yo quería hacerme matar por ti? ¿Te acuerdas que yo le quité la oreja a Malco? Es que yo no quería que nadie te hiciera daño. ¿Te acuerdas que tú dijeron que se vayan? Yo no me quería ir porque yo sin ti no soy nada, pero no podía decirlo. Y Jesús le dice: ven a comer. Pero yo te negué, ven a comer. Pero yo pequé, ven y comes. Pero es que yo me burlé de ti. Cuando tú te morías por mí, yo me burlaba con otras personas. Pero es que yo te tengo el desayuno. Ese es el contraste de la perspectiva. Satanás dice: no eres digno, y el Señor te dice: ven y comes conmigo. Un último desayuno, un último desayuno. Pedro se llevó ese recuerdo hasta el último día, porque la última vez que compartió un desayuno con el Señor, él se sentó al lado de él. Y mientras los discípulos comían, mientras ellos estaban ahí alegres porque ellos no tenían lo que Pedro tenía, ese dolor de haberle fallado, como que buscan el momento para hablar. Luego de haber comido, luego de que su cuerpo volvió a coger calor porque estaba congelado, él toma la iniciativa. ¿Pedro, me amas? A lo mejor Pedro pensaba que él se iba a levantar. ¿Usted por qué me negó? ¿Usted por qué ese reclamo? ¿Usted qué le pasa? ¿Acaso pisotea mi sangre? Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te amo. Cuida mis ovejas. Y él, eso que uno agacha la mirada, aprieta los labios y queriendo decirle mil cosas, pero con el corazón roto. Pedro, ¿tú de verdad me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, cuida, hazme caso, déjate guiar. No puede hablar porque está roto aquí. Pues que si yo merecía estar crucificado y usted me está diciendo que me está amando. Es que yo debería estar allá en la cruz, tú no. Esos latigazos eran para mí, no para ti, pero no podía decirlo. Y 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se rompe y dice: tú sabes que yo te amo. Tú lo sabes. Cuida mi iglesia. O sea, le estaba diciendo: tú me vas a reemplazar a mí. Como que le estaba diciendo: me voy a quitar las sandalias y te las vas a poner tú porque yo tengo que irme. Pedro, ¿me amas? Y si el Señor estuviera acá: ¿me amas? Pero Señor, no me he portado como tú quieres que yo me porte. Y yo te pregunté eso. Te estoy preguntando si me amas. Recuerdo que dijiste que me entregabas tu vida. ¿Todavía sigue en pie eso o ya no? Tú dijiste: quiero entregarte mi juventud y mi vida. ¿Todavía sirve o ya cambiaste de parecer? Es que he pecado. No pregunté si pecaste. Estoy preguntando: ¿me amas aún? Aun cuando no entiendas lo que estoy haciendo en tu vida. ¿Me amas aún cuando no comprendas? Cuando te duele y cuando lo que yo tengo que hacer contigo te rompe. ¿Me amas?
No se puede agradar al Señor con una máscara, fingiendo que todo estaba bien, porque hay momentos en que tú dices, no, no, todo no está bien, mi vida está arruinada, mi vida está en pedazos, ni siquiera puedo reconstruir los pedazos porque no sé por dónde empezar. Y ese es el problema, quieres hacerlo tú. Y el Señor te dice, ¿me amas? Yo hago el trabajo. Es que ¿sabes por qué no has podido salir adelante en la lucha que has tenido contra esa cosa interna que no te deja? Porque tu batalla ha sido con eso. Jesús sabía que lo único que podía restituir a Pedro era que él lo mirara a los ojos, tal como se estaba hundiendo en el barco cuando caminó sobre el agua. Solo la mirada de él lo mantenía a flote. Ahora estaba llevándolo a un punto espiritual más profundo y le estaba diciendo, es que soy yo a través de ti, es que si tú me miras a mí, lo demás se hace solito. Ya no pelees en tus fuerzas. ¿Qué estás haciendo allá? Claro, como pecamos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar. Y hoy el Señor en esta noche, santo es el nombre de Dios, el Señor tiene claro que tú eres su hijo por su sangre. Como dice la canción, ¿quién soy yo para que el gran rey se fijara en mí? Teniéndolo todo, ¿te fijas en mí? O sea, yo de verdad quisiera tantas cosas, ser una persona de renombre, pero el Señor escogió la persona más pequeña, más rota de la familia para traer un mensaje de amor. Y decirte, no es tu pecado lo que te define, no es ese dolor que estás pasando lo que te define, es que Él ya te amó y solamente está esperando que tú tomes su mano, porque a diferencia de Pedro en ese momento, Él hoy está en este lugar, aquí, y a través de su Espíritu Santo quiere que florezca en ti lo que Él puso en ti. Te escogió para que le sirvas, para que le adores. Él escogió todo lo que tú eres. Y hay cosas que están mejorando y otras que van a mejorar, pero tienes que pasar ese proceso, pero solo no vas a poder y solo no tienes por qué pasarlo. Pedro, ¿me amas? Pregunta, el Señor hoy pregunta en esta noche, ¿aún me amas? ¿Me amas, mi querido, mi querida hija? Ven y desayunas, ven y comes conmigo. Pensemos por un momento que si se apagara la luz y al prenderse él estuviera ahí sentado. Yo no podría tener mi rostro arriba porque estamos hablando de mi Señor. ¿Qué sería lo primero que le dirías? Si en este momento hubiera un cataclismo, un temblor, nos morimos, es el rapto y llegamos delante del Señor, ¿qué sería lo primero que le dirías? ¿Qué harías si en este momento fuera el arrebatamiento y el Señor así lo quisiera? Manda un ángel y el ángel te coge y te dice, entra por este lado y hay una habitación. Y cuando tú entras está solo el Señor y tú. ¿Qué hemos orado esta semana? ¿Qué sería lo primero que le dirías? Perdóname, gracias, ayúdame. Yo te amaba, no quise pecar, si pude, no pude. ¿Cuántas condiciones le hemos puesto al Señor? ¿Cuántas excusas justificables le hemos puesto al Señor? Porque para Jesús siempre hay una excusa justificable. No puedo, no puedo, tengo hambre, tengo sueño, estoy enfermo, no estoy enfermo, estoy ocupado, no estoy ocupado. ¿Por qué negocias el tiempo del Señor? ¿Por qué no sacrificas el tiempo de otra cosa? Porque el tiempo de la oración y la búsqueda del Señor es la que se sacrifica. Porque hay que esperar que algo duela para decirle, Señor, ayúdame. La relación con el Espíritu Santo no es una relación de adulterio en donde uno se ve a escondidas y disfruta un momento y luego uno se va a vivir su vida. La relación con el Espíritu Santo es algo día a día. Buenos días, mi Señor, gracias por este nuevo día. ¿Te gusta cómo estoy vestido? Me está pasando esto en mi vida. ¿Qué hago? ¿Qué harías tú? Señor, me quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Mira a esta persona, mira mi corazón me está diciendo esto. Mira, ayúdame, mira que yo no puedo, mira que quiero, mira que quiero y no he podido. Todos constantemente. Ya no agrademos más a la gente. Busquemos en intimidad al Señor, amén. Yo quiero que te pongas de pie por un momento. Pongámonos de pie.